muy fácil el examen teórico práctico. No van a tener mayores dificultades, ¿de acuerdo? Va a consistir en una historia clínica, ya que ya por lo menos los que han tratado conmigo lo han hecho, y es dos o tres preguntas de concepto de su historia y de lo que hemos hecho en geriatría en las clases teóricas. Todos han rotado ya por todo. Así que 16 y 18, les pasan la voz por favor, ¿ya? Jueves 9:30 en el hospital de Anahuac. Les vamos a entregar un paciente o un par de pacientes para que hagan su historia clínica, y a las 10:30 más o menos estamos empezando el examen teórico práctico. ¿De acuerdo? Ya está, muy bien. Dicho eso, y en vista que no me han dejado ir a almorzar sus compañeros, es la última clase creo, ¿no? Después ya están libres. Vamos a hablar de demencia, ¿de acuerdo? La demencia se está convirtiendo en un problema de salud pública en realidad, porque cada vez hay más personas con demencia, ¿ya? ¿Y por qué hay más personas con demencia? Porque cada vez la gente vive más. ¿Por qué creen que vive más la gente? ¿Por qué creen que vive más la gente? Mejores tratamientos, sí, es cierto, muy bien. ¿Qué más? Hábitos pésimos, malísimos. Por eso yo les pregunto, ¿quién de acá va al gimnasio todos los días? 150 minutos, levanten su mano. Pues. Si no levantan la mano, no se han echado desodorante. ¿De acuerdo? Ya levantan. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? No hay más. Entonces está como el doctor como All Spices, ¿no? Ahora está volando. ¿Qué es eso? ¿Ah? Claro, pero es de Advíncula, pues. ¿No? Ya está. Bueno. Entonces, son muy pocos los que hacen ejercicio. ¿Ya? Yo también tendría que levantar la mano. Yo paso 2 veces al día por el gimnasio. ¿De acuerdo? 2 veces al día. ¿Para qué? Es otra cosa, ¿no? Paso con yo voy al gimnasio, paso con voy al gimnasio. Hoy día va a pasar 4 veces, pero como no iba a almorzar, entonces voy a pasar 2 nada más. ¿De acuerdo? Entonces no hacemos estos hábitos malísimos. ¿Quién ha almorzado en su casa hoy día? Yo no almorzo. Estoy con una empanada. Mucho igual que ustedes, ¿no? Comidas preprocesadas, bastantes grasas saturadas. ¿De acuerdo? Entonces, que tenemos hábitos buenos, ¿no? Estás comiendo las uñas desde la mañana, ya no debes tenerlas. O sea, ya, agarrar el celular, por si acaso el celular es más contaminado que el water de su casa. O sea, esto es terrible. Ya, y con esa mano está comiendo la gima. Ya, entonces, ¿qué más? ¿Por qué más vivimos? Buenos hábitos no tenemos. ¿De acuerdo? ¿Control de complicaciones agudas? Control de complicaciones, sí, es cierto. ¿Qué hemos logrado controlar? Porque, ¿qué te mata en realidad? ¿Las enfermedades crónico-degenerativas te matan? No te matan. ¿Qué hacen? ¿Qué? Te discapacita. Te discapacita, muy bien. ¿Ves? Parece que rota por geriatría. Hoy día se los he dicho, mañana le pregunto y se olvida. ¿Ya? Entonces te discapacitan, no te matan. Si yo soy diabético y me da que se llama un infarto, me van a llevar a la unidad coronaria, me van a poner un stent, me van a hacer cateterismo y voy a salir tomando 300.000 medicamentos y no me voy a morir, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? No voy a caminar, voy a caminar, ¿ya? Me voy a discapacitar. Entonces, ¿qué hemos logrado controlar que no nos mata? Las infecciones. COVID, pues. A los 6 meses de COVID ya había una vacuna. Nosotros, especialmente el personal de salud que trabajamos en el hospital, en el cual me incluyen los conejillos de India, pues nos pusieron la vacuna china, ¿no? Que a demonios no sabíamos si funcionaba o no funcionaba. Entonces, hemos logrado conocer o controlar las enfermedades infecciosas. ¿Y por qué las conocemos? ¿Por qué conocemos ahora las enfermedades infecciosas? Por culpa de estos aparatitos, pues, ¿no? Por culpa de los celulares. Entonces, lo que sucedía en China, en tiempo real, lo veíamos aquí en el Perú. ¿De acuerdo? Y sí, los peruanos somos una raza diferente, es lo único que tiene razón Acuña. Porque cuando empezamos a tratar el COVID, se usaba citromicina y se usaba hidroxicloroquina. ¿Y qué pasó? Cuando empiezan a hacer estudios en Norteamérica y en Europa, vieron que los pacientes se morían por arritmias cardíacas. Entonces salió una alerta así gigante, ¿no? No usen hidroclorotiazida y acitromicina porque mata a los pacientes por problemas de arritmias cardíacas. ¿De acuerdo? Oye, pero los que han rotado por reumatología y ven a sus pacientes que tienen artritis reumatoidea o artritis erosiva, ¿qué les dan? Les dan pues hidroxicloroquina. ¿Y se mueren los pacientes? No. Entonces cuando vayan a Estados Unidos no digan hidroxicloroquina, no digan acitromicina y tampoco digan cloranfenicol, porque los exportan, ¿no? Los patan. Cloranfenicol en Estados Unidos es anemia plástica, todo fuera. ¿Qué hacen? ¿De acuerdo? Entonces sí somos una raza diferente porque nosotros no nos hacen nada. Cloranfenicol todavía lo seguimos utilizando y no nos pasa nada, si no nos hemos muerto. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo real nos permite conocer varias cosas
¿ya? Y estar al día en todo lo que sucede. Entonces, por eso tengo mejores procedimientos diagnósticos, tengo mejores tratamientos disponibles, mejor conocimiento de las enfermedades, y eso hace que la gente viva más tiempo, ¿de acuerdo? Discapacitado, pero vive más tiempo. Entonces, tenemos que reordenar eso. Entonces, la demencia no deja de ser una enfermedad. El principal factor de riesgo para tener demencia sigue siendo la edad. ¿Cuántos tenemos acá ahorita, José? ¿40? Sí, por ahí. Ya, 40. De los 40, que todos vamos a llegar, que todos ustedes van a llegar a los 80, 85 años, 2/3 van a tener demencia. ¿Quiénes? No lo sé. ¿De acuerdo? Entonces, según la definición del DSM-5, que es digamos, el manual que rige las definiciones de los trastornos mentales y psiquiátricos, se le llama ahora trastorno neurocognitivo mayor. ¿De acuerdo? Por ahí me escucharon decirle al residente que está rotando con nosotros y me dijo demencia senil. ¿La demencia senil existe? No. ¿Sí? ¿Por qué? Es la gaseosa del consultorio, pero no estaba abierta en el consultorio, doctora, por si acaso, le he abierto en el camino. ¿Ya? ¿Por qué no existe la demencia senil? ¿Ah? No es algo propio del envejecimiento. La demencia en sí no es propia del envejecimiento, sino que es patológico. Pero el término senil implicaba que todos los que íbamos a ser adultos mayores íbamos a terminar con demencia. Entonces, ya no se usa. En algunos libros todavía lo van a encontrar, pero ya no se usa. ¿De acuerdo? Ustedes pueden hablar de síndrome demencial o demencia simplemente. ¿De acuerdo? Y si dicen Alzheimer, tampoco están lejos de la verdad, porque el 60-70% de las demencias son enfermedades de Alzheimer. Entonces, ¿qué dice? Trastorno neurocognitivo mayor, deterioro crónico y progresivo en uno o más dominios cognitivos que interfieren significativamente con la independencia de las actividades de la vida diaria. ¿Ya? No todo problema de memoria es demencia. ¿Ya? No todo problema de memoria es demencia. Entonces, acá hay algo interesante que te dice independencia en las actividades de la vida diaria. O sea, va a interferir en eso. ¿De acuerdo? O sea, si un paciente sale a pagar sus recibos todos los meses, ¿ya? Aunque ya no salen, pues no todos lo manejamos por internet, pero supongamos, los antiguos todavía a veces, ellos prefieren lo clásico. Yo soy un clásico, porque yo prefiero para leer, prefiero imprimir. ¿Ya? Entonces estoy con mi papelito y mi resaltador. Y mi hija me dice, pero papá, si tienes ahí el lector el reader de PDF, porque ahí lo resalto, es bien bonito, es impresionante. No, yo prefiero tenerlo ahí y revisarlo cuando yo pueda, ¿no? Entonces yo soy medio clásico. Entonces ellos salen a pagar. Entonces si un día sale a pagar el recibo, y no llega a pagar el recibo y se regresa con los recibos en la mano, y eso sucede frecuentemente, entonces ya tengo que ponerme alerta de que ese paciente podría sí estar haciendo una demencia. Pero si yo me olvido dónde dejo el celular y después lo encuentro y no altera lo que yo hago, entonces no hay problema, ¿no? Pueden ser trastornos de memoria asociados a la edad. Ahorita tenía que preguntar ahí para ver dónde me tocaba clases, porque el señor delegado no me dijo cuál era la clase, pues. Me dijo, tenemos clase y ni siquiera me dijo dónde. Me dijo virtual, ¿no? Eso está grabado. Eso está grabado. Todo lo graban ustedes, sí, ya lo sé. ¿De acuerdo? Entonces tenía que preguntar, venía medio desorientado y nunca me vi con este actor. Ya, entonces felizmente me encontré con el doctor Benavente, que vamos a tomar el examen. Entonces, la demencia, como ustedes muy bien decían, no es una consecuencia normal del envejecimiento. ¿De acuerdo? Envejecer no significa tener demencia. Perder los dientes, ¿es fisiológico o es patológico? O sea, cuando yo sea viejito, más viejito, se me van a caer los dientes. Propio del envejecimiento, ¿sí? Sí. A ver, levanten la mano, ¿quiénes dicen sí? Lo que pasa es que se despiertan. 1, 2. ¿Quiénes dicen no? 3, dicen. ¿Quiénes dicen no? 1, 2, 3, 4. Los demás están aptos para postular a congresistas, ¿ya? Se abstienen. Cuando se congresistas se abstienen. Dicen, no, ¿para qué? Mejor saco el pie y que vean ustedes, ¿no? No es normal. Es patológico. Uno pierde los dientes, ¿por qué? Porque no va al odontólogo, pues. ¿Cada cuánto tiempo debemos ir al odontólogo? Cada 6 meses, hacer tu profilaxis. Entonces, igual esto no es un problema que esté asociado al proceso de envejecimiento. O sea, no es fisiológico. Factores de riesgo, acá los ven, hay un montón. Aquí estoy yo. Inactividad física, ¿de acuerdo? No consumo alcohol, todavía escucho bien, creo yo no estoy deprimido, no tengo baja escolaridad, me gusta relacionarme con las personas, no consumo alcohol. Tengo 2, obesidad y actividad física, ¿de acuerdo? Como factores de riesgo para tener demencia, que son modificables, yo lo puedo modificar, ¿de acuerdo? Puedo empezar a hacer ejercicio y todo lo demás y puedo disminuir mi riesgo, ¿de acuerdo? Pero lo que no puedo modificar, ¿qué es? La edad.
Entonces el factor de riesgo más importante sigue siendo la edad. Impacto global en el 2021, miren, 57 millones de personas afectadas, más o menos 10 millones de nuevos casos por año. Se está convirtiendo en la séptima causa de muerte en ese entonces, y el 60-70% de casos, como les comentaba al inicio, de esa enfermedad de Alzheimer. Ya es la más frecuente de todas las demencias. ¿Por qué es un problema de salud pública? Por la cantidad de dinero que implica el tratamiento. Ya es una enfermedad que muchas veces, mejor dicho, no tiene un tratamiento eficaz actualmente. Ya se están haciendo unos estudios con unos anticuerpos monoclonales que los vamos a ver más adelante, pero que todavía siguen siendo ineficaces y son muy costosos. Seguimos todavía como hace 30 o 40 años. ¿De acuerdo? Tiene mayor impacto en las mujeres, ¿de acuerdo? Y tiene mucha prevalencia en la carga de cuidados. ¿Ya? O sea, ¿quién va a cuidar a mi paciente? Acabo de venir de ver una paciente que tiene demencia y tiene una cuidadora 24/7, de lunes a viernes. O sea, vive la señora con su paciente y sábado y domingo se va. Y cada vez que regresa a cuidarla, encuentra a la señora totalmente diferente, porque tiene otras cuidadoras y no hacen lo que ella hace, pues. Y ahí eso les genera mucha ansiedad. Entonces me encuentro con la hija y me dice, doctor, ¿o será que la cuidadora, me dice, no está cumpliendo su trabajo? ¿Cuál de todas? Le digo, ¿la que se queda de lunes a viernes o las que vienen sábado y domingo? La que viene de lunes a viernes. No creo, le digo. ¿De acuerdo? No conozco a las cuidadoras de sábado y domingo, pero no creo, le digo. Yo la conozco a la señora ya buen tiempo y creo que sí. O sea, sí me interesa que ella se descargue, tiene 2 días para que se descargue, pero esto generalmente implica mucha carga. Es que ya no puedo, doctor, me dice, es plata. Un personal capacitado cuesta. ¿De acuerdo? Entonces, la enfermedad de Alzheimer, como les decía, es la más común. Tiene 2 mecanismos fisiopatológicos: el acúmulo de placas de beta amiloide y los ovillos neurofibrilares. Normalmente nosotros tenemos una estructura que se llama proteína precursora de amiloide, ¿ya? Que tiene aproximadamente cerca de 80 aminoácidos. Esa cadena de aminoácidos, proteína precursora de amiloide, es clivada por las gamma, las beta y las alfa secretasas, que son unas enzimas que cortan esa proteína precursora de amiloide y se convierten en placas de beta amiloide. Pero hay un cambio: en vez de cortar en el aminoácido 42, la cortan en el 40. Si la cortan en el 42, las placas son hidrosolubles, se diluyen. Todos nosotros tenemos placas de beta amiloide, todos, ¿de acuerdo? Pero solamente ese cambio de 2 aminoácidos, en vez de cortarla en la posición 42, la cortan en la 40, entonces esa cadena de beta amiloide ya no es hidrosoluble y se empieza a acumular. Esto se empieza a acumular en el extracelular, ¿de acuerdo? En el extracelular. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a impedir la comunicación sináptica, la transmisión sináptica, ¿de acuerdo? Y los ovillos neurofibrilares tienen que ver con una proteína, que es la proteína tau, que es la que va a generar la estabilidad de los microtúbulos en la mitocondria. ¿Ya? ¿Y qué hace la mitocondria en nuestra célula? ¿Qué produce? Energía, ¿no es cierto? Entonces, si yo altero esos microtúbulos, la mitocondria no produce energía y por ende la célula se muere, ¿de acuerdo? Y eso es lo que sucede. Hay una hiperfosforilación de la proteína tau, ya, y se empiezan a formar unos ovillos neurofibrilares, que son lo que buscamos y lo que nos da el diagnóstico definitivo. O sea, yo cuando hago un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, llego hasta un diagnóstico probable, ¿de acuerdo? El diagnóstico definitivo es una biopsia de cerebro, donde yo voy a encontrar las placas de beta amiloide y voy a encontrar los ovillos neurofibrilares al microscopio, ¿de acuerdo? Entonces, ese diagnóstico definitivo solamente se hace post-mortem, ¿de acuerdo? Nadie, pues, un paciente que tiene demencia, le vamos a hacer un hueco en el cerebro y le vamos a sacar un pedacito, ¿no? ¿Pero qué le va a hacer un pedacito? No va a hacer nada, no se puede, ¿de acuerdo? Cosa que en el Perú no hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué consecuencias vamos a tener? Pérdida sináptica masiva, vamos a tener neuroinflamación crónica, atrofia cerebral progresiva. ¿Dónde empieza esto? Empieza en el hipocampo, en el lóbulo temporal. Hay una interesante, yo hasta el año pasado trabajaba en GSK, que es un laboratorio de investigación, y hablábamos mucho sobre la vacuna contra el herpes zóster, ¿de acuerdo? Entonces, sí, la vacuna de herpes zóster demostró que no se formaban placas de beta amiloide y de ovillos neurofibrilares, y te protege la demencia aproximadamente en un 30%. Y es interesante, y con Uber habían revisado, ¿quién ha hecho con Uber lo último?
ustedes, ¿no es cierto? Revisaron sobre la vacuna del virus sincicial respiratorio, que también produce el mismo efecto. Y parece que es el adyuvante, o sea, esa sustancia que se le pone a la vacuna para que pueda ser más eficaz por más cantidad de tiempo. Y parece que también produce un fenómeno antiinflamatorio que te protege del Alzheimer. Interesante, ¿no? Entonces, si eso es así como dice, solamente vacunando, una vez más, vacunando al paciente, vamos a tener protección contra una enfermedad que se está convirtiendo en un problema de salud pública. ¿Cuál es la principal estrategia de prevención primaria? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la principal estrategia de prevención primaria? Eso les voy a preguntar el próximo año que van a regresar con nosotros. ¿Ah? Atención primaria, regresan. ¿La educación del paciente? ¿Ah? La educación. No, doctor, hay otra cosa. Que sea más eficaz, porque yo les educo a ustedes y se olvidan de lo que les digo. ¿Qué? ¿Vacunas? No, doctora, es la segunda. ¿Cuál es la principal estrategia de prevención primaria? No exponerse. ¿Ah? No exponerse. Todos nos exponemos, doctor, en algún momento. ¿A quién no le ha dado COVID? A todos les ha dado COVID. Ah, la doctora Jocelyn Vegas. Ya, es igualita la doctora Jocelyn Vegas. Ya, su clon tiene. Ya, ha sido a fondo, para que no la fastidie. Ya, soy bien fastidioso, pero no importa, pero buena gente. Ya. ¿Cuál es la principal estrategia de prevención primaria? Por el amor de Cristo. ¿Qué hace cuando van al baño? Cuando salgan. Lavado de manos, pues. Es la principal estrategia de prevención primaria, lavado de manos. ¿De acuerdo? Y eso era lo único que faltaba para que controlemos el COVID. Hemos usado lejía, hemos usado amonio cuaternario, hemos usado dióxido de cloro, alcohol, y los estudios demostraron al final que la única estrategia que era evidentemente, digamos, eficaz era el lavado de manos y usar una mascarilla de telita, ni siquiera la KN95 ni nada por el estilo. Era lavado de manos y usar bien tu mascarilla. Entonces, la principal estrategia de prevención primaria, ¿de acuerdo? Entonces, si es así, como dicen estas vacunas, realmente vamos a tener avances. Están corriendo los estudios, están bien interesantes. Entonces, todos a vacunarse contra el virus sincicial respiratorio y contra herpes zóster. Ustedes todavía no les compete la vacunación contra herpes zóster. Ya pasaron de los 18 años. ¿De acuerdo? Después, en frecuencia, después de la enfermedad de Alzheimer, viene la demencia vascular. ¿De acuerdo? En esta demencia vascular, la principal causa fisiopatológica son los factores de riesgo cardiovascular, o sea, pacientes hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, con enfermedad arterial aterosclerótica y que hacen infartos, o sea, hacen accidentes cerebrovasculares. Ya tú no puedes hablar de demencia vascular si tu paciente no ha tenido un infarto cerebral, no hay forma, ¿de acuerdo? Es más, existe una escala que se llama la escala de Hachinsky, ya, que son para responder unas cuantas preguntas, y si ustedes hacen esa escala a su paciente, tienen un puntaje menos de 4, aleja la posibilidad de una demencia vascular, y si tiene más de 4, pues te dice esta demencia más podría ser o tiene características de demencia vascular. ¿Pueden coexistir las dos? Sí, pueden coexistir. ¿De acuerdo? Pueden coexistir. Empezó con una enfermedad de Alzheimer, pero el paciente pues le dio su ACV y hizo una demencia vascular. Entonces ya se hablamos de una demencia mixta. Tenemos la enfermedad por cuerpos de Lewy, que ya es más rara. Esta enfermedad tiene una característica interesante. Hay una alteración en una proteína que es la alfa-sinucleína y va a permitir depósitos anormales que justamente le llamaron cuerpos de Lewy, por eso la demencia se llama así, que igual va a impedir la transmisión sináptica en las neuronas corticales y el tronco encefálico. Corticales y el tronco encefálico. ¿De acuerdo? Alzheimer, ¿dónde empezaba? En el lóbulo temporal, en el hipocampo. Las preguntas que yo les voy a poner en el examen son para que ustedes piensen un poquito, no se dejen engañar. ¿De acuerdo? Si ustedes solamente leen la primera línea de la pregunta, van a encontrar una respuesta. Si leen la segunda línea, también van a encontrar una respuesta. Si leen la tercera línea, también van a encontrar una respuesta. Pero si leen toda la pregunta, van a encontrar la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Entonces, no se dejen engañar. ¿De acuerdo? Lean bien, con calma y detenimiento. El examen no es difícil, las preguntas que yo les pongo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a haber? Característica: alucinaciones visuales y parkinsonismo motor. O sea, hay un temblor de los pacientes que muchas veces los confunden con Parkinson. ¿Ya? Y a estos pacientes tienen una particularidad. Tú les das antipsicóticos para tratar de mejorar sus alucinaciones y el paciente empeora. Esa es su característica básica y fundamental.
Entonces, cuando sucedemos eso, tiene alucinaciones visuales, tiene parkinsonismo y le damos un antipsicótico para tratar de controlar sus alucinaciones, el paciente empeora. La familia te lo dice, doctor, desde que ha tomado esa pastillita está peor. ¿De acuerdo? Suspende la pastilla. Entonces, probablemente sea una enfermedad por cuerpos de tema. Y ahí viene la más desastrosa de todas, que es esta, ¿de acuerdo? La demencia frontotemporal. Hay varias subcategorías, ¿de acuerdo? Hay una degeneración lobar, una atrofia selectiva del lóbulo frontal, y eso está generalmente con el pudor, está ligado al pudor, ¿no? Entonces eso me impide que yo no venga calado pues, a dar clases, ¿no? Además que daría vergüenza, ¿de acuerdo? Entonces hace que yo guarde ciertas normas de comportamiento y de conducta. Entonces cuando tienes esta demencia, el paciente se desinhibe, ¿de acuerdo? Entonces se empieza a quitar la ropa, empieza a orinar en el sitio que le da la gana, hace la deposición igual, se vuelve medio hipersexual, empieza a corretear, si es varón, empieza a corretear a la esposa, ya empieza a jugar con sus genitales, y es bien complejo y bien difícil porque produce mucha carga familiar y no hay tratamiento que obra, ¿de acuerdo? No hay tratamiento que obra. Entonces, esto es bastante interesante. Y hay unas otras demencias, la demencia por priones, que es bastante rara, yo no he visto hasta ahora ningún caso, pero tiene que ver un mecanismo múltiples con beta-amiloide, proteína tau, alfa-sinupleína, y que ya pues para llegar a ese estudio tendríamos que haber hecho otro tipo de marcadores para poder trabajar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Cuando estamos hablando de demencia en general, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de criterios diagnósticos, cuando hay un declive cognitivo significativo, generalmente es corroborado por un familiar, ¿de acuerdo? Y que pueden afectar uno o más dominios, ¿no es cierto? Los déficits interfieren con la independencia de las actividades cotidianas. Ya, yo recuerdo muy bien en el Loaiza, mi jefe era medio fregado en el hospital Loaiza, donde hice la residencia, y me tenía pues recontra seco porque quería una unidad de caídas el doctor. Entonces yo hacía papeles, me los rechazaba, volvía a hacer papeles, me los volvía a rechazar, y estaba recontra estresado porque ya venían los exámenes de residencia. En residencia también damos exámenes cada cierto tiempo. Entonces un día agarré y buscaba mis lentes y me iba, ¿dónde están mis lentes? No los encontré, pucha, los debo haber dejado en el consultorio. Llego al consultorio y la señora, la técnica, le digo, ¿no hizo usted mis lentes? Le digo, no los he dejado acá. Y la señora Bumercienta se llamaba la técnica, me dice, qué gracioso que es usted, doctor, si los tiene puestos. Y me fui con mis lentes puestos. Y según yo no tenía lentes. ¿De acuerdo? Entonces cogí mis lentes, así no los tengo puestos. Entonces, cuando tienes mucha carga de estrés, les puede suceder eso, porque estás pensando en tantas cosas que te olvides pues dónde dejas el celular, las llaves, pero si no interfieren las actividades que haces, no te preocupes por eso. ¿De acuerdo? Si los déficits cognitivos no ocurren en el contexto de un delirio, ¿de acuerdo? Sus compañeros han hecho una historia clínica ya de un paciente que ingresó por una hemorragia digestiva baja, alta ya, ¿no? Alta, y estaba con sugestión mecánica, ¿no? Entonces el paciente ¿por qué estaba con sugestión mecánica? Porque estaba en síndrome confusional. Entonces, si yo le hago un test de memoria a ese paciente, me va a salir alterado. Entonces yo voy a decir que tiene demencia, ¿de acuerdo? Pero ojo, estoy hablando de un paciente que tiene un delirio, ¿de acuerdo? Después nos pusimos a revisar su historia y ya vimos que el paciente sí tenía una demencia de fondo, ¿no? Una demencia de fondo, atrás. Entonces, pero si solamente tiene delirio, entonces yo tengo que descartar primero, tratar primero esto antes de hacerle una evaluación cognitiva a mi paciente, ¿de acuerdo? Y pues tengo que descartar que no tenga un trastorno depresivo mayor, que no tenga esquizofrenia, que no tenga psicosis y que tampoco tenga hipotiroidismo. El hipotiroidismo también te puede dar problemas de psicosis, ¿de acuerdo? Y también tengo que hablar sobre las demencias pseudo-reversibles, dicen, ¿no? Que gastan estos marcadores, ¿de acuerdo? Son demencias pseudo-reversibles, ¿no? Está el hipotiroidismo, la deficiencia de vitamina B12 y folato, ¿ya? A ver, los que no han rotado conmigo, ¿qué fármaco me impide? Salud. ¿Qué fármaco impide la absorción de la vitamina B12? Que es bastante frecuente que lo tomen los pacientes. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuál es? La metformina es uno de ellos. ¿Y el otro? Que también es bastante frecuente. Y lo usan los gastros. Y los omeprazol, los inhibidores de bomba. Entonces, yo tengo que descartar que ante un problema de memoria, mi paciente no tenga déficit, más aún si es diabético, tengo problemas de déficit de vitamina y ácido fólico. ¿De acuerdo? Pero ojo con el ácido fólico. No es el ácido fólico sérico,
No es el ácido fólico que yo lo voy a medir solo en la sangre, tengo que medir el ácido fólico intraeritrocitario. ¿De acuerdo? O sea, el que está dentro del eritrocito. ¿Ya? Tengo que ver funciones, tengo que ver pruebas de función renal hepática, tengo que pedir electrolitos, calcio, glucosa, pedir VIH y sífilis, porque también esas enfermedades también pueden llegar a producir problemas de memoria. Entonces, el gran problema era cómo demonios podemos predecir que la gente pueda tener, o saber yo si la gente pueda tener demencia. Entonces dijeron, oye, el líquido cefalorraquídeo, la proteína tau y el beta-amiloide bajan por ahí, ¿no? Y si les hacemos mediciones en líquido cefalorraquídeo de estos elementos, y dijeron, sí, interesante, y empezaron a medir. Empezaron a sacar líquido cefalorraquídeo y empezaron a medir en gente joven, de acuerdo sana, y empezaron a establecer los estándares, o mejor dicho, los rangos de control. Y dijeron, ya, todo aquel que tenga más de esto, entonces va a tener Alzheimer. Y empezaron a hacer esos estudios, y los empezaron a seguir en el tiempo. Y yo, sorpresa, vieron que los que tenían rangos altos, por encima del valor normal, ¿de acuerdo? No todos hacían demencia, y los que tenían valores por debajo del rango hacían demencia. Entonces, no sirve, no funciona, ¿de acuerdo? Y después de ahí salió igualito, ¿no? Beta-amiloide y proteína tau. Beta-amiloide, la carga de plata, sí, te puede ayudar, ¿de acuerdo? O sea, el PET es tomografía por emisión de positrones, y te ponen glucosa, pues, glucosa radioactiva, y te van midiendo, ¿no? Se va pintando el cerebro. ¿Han visto los PET, no es cierto? Se pinta el cerebro por el consumo de glucosa. Y si está alterado en el hipocampo y en el lóbulo temporal, entonces probablemente tenga demencia. Entonces llevó, eso sí, a ver si hay un estudio que está haciéndose en Europa, donde a los pacientes les están midiendo la altura del hipocampo. ¿De acuerdo? Tienen que ser estudios con resonancia magnética, con ciertas características, no es una resonancia común y corriente la que tomamos, con ciertas características y con radiólogos preparados para leer la altura del hipocampo. Entonces están sacando los estándares, ¿de acuerdo? Ah, no me llamaste tú eres la culpable de que tus compañeros no se hayan medido la fuerza de predicción. No me escribiste. ¿Ves? Ya me acordé. Ya, entonces, y vieron que sí, la altura del hipocampo es importante. Nos están haciendo unos estudios ya con puntos de corte para determinar que eso a la larga sí nos va a poder predecir de alguna manera qué personas van a tener Alzheimer y qué personas no van a tener Alzheimer o van a tener menor riesgo. La neuroimagen estructural y funcional nos ayuda, pero no es determinante. Luego, en los países de del primer mundo sí se hace, pues, estudios de neuroimagen, de acuerdo con nuestro país, que es pobre, entre comillas, porque más se tiran la plata los que nos dirigen. Entonces, estas neuroimágenes no le voy a pedir a todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, yo particularmente las reservo para cuando el paciente tenga un inicio no esperado de la demencia, ¿de acuerdo? De un deterioro cognitivo, porque si ya tiene un deterioro cognitivo, de repente me empieza a hacer una convulsión, ¿de acuerdo? O presente algún otro trastorno que no es lo habitual, ¿no? En la evolución de la demencia, entonces ahí sí le pedimos una tomografía o resonancia. O cuando la evolución no es la misma, ¿no? Yo he tenido, clarito me acuerdo de una paciente que era comerciante y trabajó hasta el 30 de diciembre. Después era comerciante y vendía sus productos. Trabajó hasta el 30 de diciembre, pasó la Navidad, Año Nuevo con su familia, se fueron de vacaciones, regresó el 6 de enero a vender sus productos y empezó a tener problemas con el momento de cambio. Se empezó a tener problemas con el dinero. Entonces le dije, no, tu mamá tiene Alzheimer. Que un Alzheimer en 6 días, 15 días, 20 días, y la señora no tenía antecedentes de problemas de memoria. Entonces ella sí la mandamos a una tomografía y salió pues una tumoración cerebral. ¿De acuerdo? No era habitual. Entonces para esos casos se guarda la neuroimagen estructural y funcional. Recuerdo que sigue siendo caro. En Lima la hacen, acá no hacemos PET, en Lima sí. Este es el diagnóstico diferencial entre demencia y delirio, ¿de acuerdo? Ese cuadrito lo tienen, ahí en las diapositivas se van a quedar para que ustedes lo puedan revisar, más detenidamente, ¿ya? Y el delirio y la demencia normalmente coexisten. ¿Quién te va a sacar de la duda si es un delirio o una demencia? ¿Quién te saca de la duda? Porque va un paciente desorientado. El síndrome confusional es bastante frecuente en el adulto mayor. Voy a pedir que para el próximo año se haga una clase de síndrome confusional, porque es una forma de expresar la enfermedad. ¿Qué pasa cuando te da apendicitis? ¿Qué sintomatología clínica tienes? La cronología de muerte.
la cronología de Morphy, dolor, náuseas, vómitos, fiebre, hay diferencial entre la temperatura oral y la rectal, ¿de acuerdo? La palpación vas a encontrar los signos de palpación, los Bloomberg, los Robson, todos los positivos, pero en el adulto mayor no vas a encontrar eso. Es más, si encuentras leucocitosis, ¿no? ¿De acuerdo? En el adulto mayor lo último que vas a ver es leucocitosis. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llama inmunosenescencia. Entonces también el sistema inmunológico envejece y no responde de la misma manera. Entonces, por ejemplo, hay un cambio importante. ¿A partir de qué temperatura lo consideran fiebre? ¿Qué han aprendido? A ver si han aprendido igual que yo. De repente la medicina ha cambiado, ¿no? ¿A partir de cuándo consideran fiebre? 38, 37, 5 he encontrado por ahí, ¿no? ¿De acuerdo? En geriatría, en el adulto mayor eso no funciona, no sirve. ¿Ya? La CDC te dice que fiebre en el adulto mayor es el aumento de 1.1 grado o más por encima de su temperatura basal. Entonces los pacientes que yo veo frecuentemente, que digamos que ya los veo regularmente cada mes, todos tienen temperatura basal. Entonces, ¿qué es? Termómetro de la axilita, ¿de acuerdo? Y les tomamos la temperatura y lo anotan en una semana, suman, dividen y tienes tu temperatura basal, un promedio, ¿no? De una semana. Y si su temperatura basal es 36,2 y un día el paciente está medio desorientado, inquieto, confuso, medio irritable, agresivo, y le toman la temperatura y tiene 37.4, lo que ustedes han aprendido de fiebre van a decir, no tiene fiebre. Pero para el adulto mayor, sí, porque ya tiene 1.2 por encima de su temperatura basal. Entonces ya se considera fiebre. ¿De acuerdo? Más que la cantidad de leucocitos en el hemograma, nosotros miramos los neutrófilos. ¿Ya? Que son los que se van aumentando, que son las formas inmaduras. Los que aumentan rápidamente, ¿no? No sé por qué han cambiado, ¿verdad?, tanto las clases. Hasta hace 2 años yo hacía una clase sobre inmunosenescencia, justamente, donde aprendíamos a ver las inmunidades, la celular, la inmunidad humoral, cómo iban cambiando a lo largo del tiempo y por qué se explicaba que los adultos mayores tenían problemas con síndrome confusional. Entonces, el síndrome confusional es una forma de manifestar la enfermedad aguda. ¿De acuerdo? Entonces, si un abuelito no tiene demencia, ya no tiene problemas de memoria y hoy día amaneció, pues, que se llama irritable, confuso, diciendo que no es su casa, que le quieren hacer daño, le quieren robar, entonces tú piensas, es una demencia, ¿no? ¿Quién te saca de la duda? Si es que es un delirio o es una demencia. ¿Con quién van los abuelitos a la emergencia? Siempre van acompañados por alguien, ¿no? Por un familiar. Entonces el familiar te dice, no, doctor, hasta ayer mi papá era normal. O sea, hemos ido a mira, hemos festejado el día de San Pedro y San Pablo, hemos ido a ir a comer un chicharrón, hemos comido, hemos conversado, hemos hablado y 2 días después amaneció así, ¿no? Ya, y no tenía antecedentes de deterioro cognitivo. Entonces eso es un delirio, es un síndrome confusional. Y ahí hay que saberlo reconocer, porque si no, estos pacientes, ¿dónde terminan? En psiquiatría. Y el psiquiatra va a decir, sí, pues es un delirio, le va a meter antipsicóticos, pero a dosis altas, ¿no? Entonces, el delirio es interesante, es una patología interesante que tenemos que ver. Ahora, que el paciente puede tener demencia y puede hacer delirio también, es cierto. De acuerdo, como nuestro paciente que hemos visto, ¿no? Mi grupo que ha terminado hoy día sus clases ha visto que el paciente ya tenía el antecedente de demencia y que por la hemorragia digestiva, ¿hasta cuánto llegó? 5.6 de hemoglobina. Ya, por una hemorragia digestiva, probablemente. ¿Y por qué le dio una hemorragia digestiva? Nunca llegamos a discutir eso. ¿Ah? Pensaron, pero no era. ¿Pero qué antecedente tenía? Interesante. ¿Qué le habían hecho en mayo? Una cirugía. ¿Una cirugía de qué? De cadera, le habían operado de cadera. Estaba manejado por el traumatólogo. ¿Y qué le da el traumatólogo para que no tenga dolor? Pues, antiinflamatorios no esteroideos. ¿De acuerdo? O les da COX-2, ¿no? Entonces, eso probablemente haya sido el origen de su hemorragia digestiva. Entonces ya está por salir de alta, los ha llevado a pasear un ratito a sus compañeros, ya lo han tenido que retraer, pero este es un claro típico y ejemplo de síndrome confusional. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hay una entidad que se llama deterioro cognitivo leve, donde sí hay problemas de memoria, pero que no afectan tus actividades básicas del día a día, tus actividades que normalmente haces.
Antes se utilizaba otro término que era el AMAE y el DECAE. AMAE era alteración de memoria asociada a la edad y el DECAE era deterioro cognitivo asociado a la edad. Entonces, como era mucha confusión porque no sabía si lo que presentaba era normal, le pusieron deterioro cognitivo, que engloba todo esto. Donde sí hay alteraciones de memoria, pero que no producen afectación de las actividades que hace tu paciente. Pero ojo, acá hay la variable amnésica y no amnésica, ¿ya? Y en la variable amnésica, los que tienen deterioro cognitivo leve, variable amnésica, o sea, los que presentan más olvidos que otros dominios, ¿de acuerdo? Los otros dominios cognitivos, esos son los que progresan 15% al año a demencia. O sea, si yo tengo un deterioro cognitivo leve, amnésico, ¿de acuerdo? En 6 años voy a terminar con demencia, ¿de acuerdo? Ese es otro dato que a mí me interesa. La depresión también te puede dar pseudodemencia. Entonces, cuando yo encuentro un paciente con queja de memoria o que me llama, me visita por problemas de memoria, tengo que descartar, además de todo lo que hemos dicho, problemas renales y hepáticos, déficit de vitamina B2 y de folatos, problemas de electrolitos, tengo que determinar si mi paciente tiene o no tiene un problema depresivo. Porque si tiene un problema depresivo, le hago un test de memoria, también me va a salir alterado. Entonces, si yo detecto depresión, que hay una escala bien interesante que se llama la escala de Yesavage, que son preguntitas interesantes para responder sí o no. Entonces descarto que mi paciente tenga depresión, entonces sí digo, este paciente puede tener demencia. Si mi paciente tiene depresión, lo primero que tengo que hacer, ¿cuál es? Es determinar o establecer un tratamiento para la depresión. Una vez que yo haya mejorado el problema depresivo de fondo, recién le hago los test cognitivos, ¿de acuerdo? Recién, ¿de acuerdo? Y las causas potencialmente reversibles, los que decía, son estos, ¿no? Hipotiroidismo, B12, ácido fólico, hematoma subdural. ¿Qué no produce el hematoma subdural? ¿Han hecho neurocirugía? No, no he hecho. El próximo semestre, ya. Bueno, el hematoma subdural, ¿por qué se produce? Por caídas. ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde está? Jimena, dime cuáles son los 4 gigantes de la geriatría. Caídas. Se está riendo el plan de la doctora Jocelyn. ¿Ves? ¿Cuál es el que falta? Inmovilidad. La geriatría tiene 4 gigantes, ¿ya? Deterioro cognitivo o demencia, delirio, si ustedes quieren, incontinencias, ¿ya? Caídas y que se llama inmovilidad. Entonces, es importante preguntar siempre por esto. ¿Con quién vimos el cierre que tenía? Con ustedes hemos visto, ¿no? El paciente que tenía su cicatriz acá, el viejito que fue solito y que lo acompañaba. Y dije, oye, ¿qué tiene este viejito? Vino la asistente social. ¿Quién lo acompañó? Sí, o sea, lo llevó pues la Ya. ella se lo llevó. ¿Seguro? Y luego llegó al final. ¿Seguro? Creo. Mañana le voy a preguntar a la ondina, si no, te sincero. ¿Ya? Él lo ha llevado. Él la llevó pues a la abuelita. Era un abuelito que se presentó solito, así, a la consulta. No sabía nada y tenía su cierre acá, no lo habían operado probablemente por un hematoma subdural, de acuerdo, que se cayó y empieza a declinar. Cuando yo veo un paciente que empieza a arrastrar el pie, ya, y de repente empieza a tener disartria y tiene asimetría facial, lo primero que se me viene a la cabeza es pensar en un ACV, ¿no es cierto? Un accidente cerebrovascular. Pero yo tengo que indagar. Señora, se cayó. Ah, sí, doctor, hace como 4 semanas se cayó. Pero no se golpeó la cabeza, pero no se, así te dicen, ¿no? Pero no se golpeó la cabeza, basta que te caigas. Sin golpearte la cabeza sí puede ser un hematoma subdural. Entonces estás en el periodo. Ese paciente varias veces nos ha sucedido en el consultorio que hemos mandado a tomografía y el paciente nunca regresó. Y cuando regresa, ya regresa con su cierre, ¿no? Entonces te dice, doctor, ¿qué pasó, señora? ¿Dónde estaba? No, es que me tomaron la tomografía y el tecnólogo nada más agarró y lo mandó a emergencia, porque él le mató a subdural y lo pasó directo a emergencia, para que lo operen, ¿no? Entonces es importante. Toxicidad por fármacos, eso también es importantísimo. He hecho una clase con Uber antes de ayer, ¿no? Han visto la escala de riesgo colinérgico, ¿no es cierto? Les ha dado unas apps, les ha dado pues, el Medscape, que también ya lo conocen y que yo también lo utilizo, que tenemos que ver que no sea una toxicidad por fármacos, ¿ya? Especialmente cuál es el que no me gusta a mí. Es un antidepresivo tricíclico, no me gusta mucho.
es la amitriptilina, ¿no? Entonces me dice amitriptilina y ahorita se me puede dar un infarto, ahorita me muero, así como casi me hace morir la quimio. Esta es su culpa, por si acaso, ¿no? Tiene que dar por emergencia. ¿De acuerdo? En la neurosífilis y el VIH que también ya conversamos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo un síndrome confusional, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo un síndrome confusional, el tratamiento de base, ¿cuál es? Tratar la causa de fondo. ¿De acuerdo? Entonces, 4 o 5 causas de delirio. ¿De acuerdo? Para que no se confundan con la demencia. 4 o 5 causas de delirio. A la primera, procesos infecciosos. En el adulto mayor, respiratorios urinarios. Segundo, trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo el sodio. Tercero, deshidratación. Cuarto, reacción adversa a fármacos. ¿De acuerdo? Quinto, el estreñimiento. Y sexto, ¿cuál es? Ustedes lo han visto ayer. Jimena, Santiago, José. ¿Quién me falta? Piero, ¿dónde está? Ahí está Piero. ¿Ya ves? ¿Y qué más se puede dar delirio? ¿Cómo estaba su paciente de ayer en su historia clínica? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más? No tenía ACV. El de ayer que le han hecho la historia clínica. ¿Qué tenía? Es la sexta causa de delirio. ¿Ah? ¿Cuál? Ah, la tontería, no importa, va a quedar grabado igual. No. No. ¿Cómo estaba su paciente? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Estaba sujeto, pues, estaba con sujeción mecánica. Entonces la sujeción mecánica también es otra causa de síndrome confusional. ¿De acuerdo? La sujeción mecánica. Entonces, eso, ¿y de quién depende la sujeción mecánica? Pues de la enfermera. Y las maniobras invasivas, ¿no? La colocación de catéteres vesicales, ondas nasogástricas, también eso causa problemas de síndrome confusional. Entonces, el tratamiento definitivo de esto es tratar la causa de fondo. Hay 3 tipos de delirio. El delirio hipoactivo, el delirio hiperactivo y el delirio mixto. ¿De acuerdo? El delirio hipoactivo es el que el paciente duerme todo el día. Igual no se despierta, o despierta por ratitos, habla tonterías, problemas, cosas sin sentido y vuelve a dormir. El delirio hiperactivo es aquel que está pues irritable, agresivo, te quiere morder, te quiere patear, ¿de acuerdo? Y el más frecuente es el delirio mixto, o sea que cursa con ambas características. El inicio del delirio es agudo, a diferencia de la demencia que es crónico, ¿de acuerdo? Y va fluctuando en el día. Por ratos está bien, por ratos se deteriora, por ratos está bien, por ratos se deteriora, ¿de acuerdo? Entonces, el más frecuente es el delirio mixto. El más reconocido, ¿cuál es? El hiperactivo. ¿No? ¿Quién no se da cuenta pues que un paciente está en el hiperactivo si te quieres acercar y te quiere golpear, te quiere pegar? ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento de fondo es tratar la causa básica. Si está con problemas de infección, hay que tratar la infección. Si está con trastorno hidroelectrolítico, pues hay que corregir el trastorno hidroelectrolítico. Y si el paciente está muy irritable, muy agresivo y está poniendo en peligro su integridad física y de las personas que lo rodean, entonces ahí recién utilizamos tratamiento sintomático que son los antipsicóticos. ¿De acuerdo? Vamos muy bien. Entonces, tratamiento farmacológico, seguimos acá. No hemos avanzado mucho desde hace 30 o 40 años. Seguimos utilizando anticolinesterásicos. Los anticolinesterásicos son unos fármacos que inhiben a una enzima que es la acetilcolinesterasa, que degrada un neurotransmisor que todos lo tenemos, que se llama la acetilcolina. Entonces dijeron, en forma lógica, oye, ¿y por qué entonces, si el problema es la acetilcolina, por qué no les damos acetilcolina a los pacientes y con eso van a mejorar su problema de memoria? Y lo empezaron a hacer, pero no tuvieron los resultados esperados. Entonces, un objetivo terapéutico se está convirtiendo en tratar de inhibir a estas alfa, gamma y beta secretasas que les decían que van cortando la proteína precursora de amiloide, ¿no? Pero tenemos estos 3 por ahora, donepezil, rivaroxaban y galantamina, ¿de acuerdo? Que no te van a curar la demencia, lo único que van a hacer es disminuir la progresión de la enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿es rentable eso? La verdad que
Depende, ¿no? La respuesta más frecuente en geriatría es depende. Va a depender mucho del tipo de paciente que yo tenga y cuál va a ser el beneficio. Entonces, si no me cura la enfermedad, ¿para qué se los doy? Es que lo que produce más sobrecarga es cuando el paciente empieza a tener problemas de incontinencias y el uso del pañal. Entonces, estos fármacos, si yo se los doy, tengo que buscar el paciente ideal, van a retrasar la progresión de la demencia. O sea, para que tengan una idea, la demencia te lleva de un paciente totalmente funcional, así como nosotros, a un paciente como si fuera un recién nacido, dependiente para todo. ¿De acuerdo? Ah, no es la única que se come las uñas, doctora, ya encontré otra. ¿Ves? ¿Por qué está comiendo las uñas, doctora? ¿No ha almorzado? Ya, pues, ahora. Yo también, ¿qué me voy a comer? Mis cabellos parece que me los he comido de hambre. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya? No alcanzo, pues, doctora. ¿Ya? Entonces, estos tres fármacos solamente hacen eso. Entonces, es rentable darle estos fármacos a un paciente con demencia, porque lo que yo le puedo ganar son 2 a 3 años. ¿No? O sea, esa progresión, esa dependencia total va a llegar, pero el que uso estos fármacos van a demorar 2 o 3 años más. ¿Es rentable? Para el cuidador sí. De repente para mí como médico no, ¿de acuerdo? Pero para el cuidador sí, porque me puede decir pues que yo soy Antauro Humala, ¿de acuerdo? Pero él todavía se alimenta por su propia mano, contiene sus esfínteres, va al baño a hacer sus necesidades. Entonces para la familia sí es rentable. Entonces sí es interesante poder utilizar estos fármacos, pero tienen un costo. ¿De acuerdo? Tienen un costo. Ahora, no se pueden utilizar estos fármacos pues, en pacientes hipertensos, en pacientes que tienen poco, ¿ya? En pacientes que son muy delgados, porque estos te quitan el hambre, ¿ya? Te quitan el hambre, entonces tienen efectos secundarios, como todos los fármacos, y si no lo toleras de inicio vas a presentar náuseas y vómitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de tratamientos. Están aprobados para la enfermedad de enfermedades leve o moderada, incluso dicen hasta severa, pero a dosis altas, lo cual ya si tienes enfermedad severa ya no tiene sentido darle, por demencia por cuerpos de Lewy y por demencia de Parkinson, ¿de acuerdo? En la demencia vascular no tienen tanta eficacia. La otra contraparte de los tratamientos para enfermedad demencial, ¿de acuerdo? Son los antagonistas del receptor NMDA, que es la memantina. Y ese receptor NMDA tiene que ver con un neurotransmisor que es el glutamato, que también todos los tenemos. ¿Qué función tiene el neurotransmisor? El glutamato es excitatorio, ¿de acuerdo? Y cuando yo tengo ya una demencia en estadio moderado a severo, se producen grandes cantidades y eso es lo que lleva a presentar al paciente síntomas neuropsiquiátricos, o sea, irritabilidad, agresividad. Ahí es donde entra este fármaco, o sea, en estadios moderados a severos. En estadios leves a moderados o moderados puros no tienen ningún tipo de efecto. Pero hacen entender eso pues a los psiquiatras y a los neurólogos. Ellos son memantinolovers. De acuerdo, así como hay dog lover o pet lovers, ya los neurólogos y los psiquiatras son memantinolovers. A todo deterioro cognitivo le meten memantino y no funciona. Entonces solamente está reservado para enfermedad demencial en estadio moderado a severo y sí se pueden utilizar con inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿De acuerdo? No se utilizan todos. Y esto es lo nuevo, lo que está trabajándose en Estados Unidos, que son anticuerpos monoclonales, el lecanemab, el donanemab, ¿de acuerdo? Que son anticuerpos monoclonales que sí se han visto que cuando tú los colocas al paciente, sí disminuye la carga de beta amiloide y de ovillos neurofibrilares, sobre todo la placa beta amiloide, ¿de acuerdo? Pero así como todo lo que pasa en geriatría y demencias, también el paciente no mejora la memoria, así tú le quites la carga de placas de beta amiloide. O sea, disminuye, en las tomografías disminuye la carga de beta amiloide y está espectacular, pero su problema de memoria no mejora. Entonces, se están cayendo porque esto es muy caro. El tratamiento en Estados Unidos aproximadamente son $5,000 por mes. ¿Quién de nosotros tiene $5,000 por mes para gastar? Y con resultados inciertos. Bien complicado y bien difícil. Ya cuando la demencia va avanzando, se empiezan a presentarse los manejos de síntomas conductuales. El paciente empieza a hacer irritabilidad, agresividad y tenemos que usar pues, los antipsicóticos, ¿no? Los antipsicóticos no han hecho todavía de psiquiatría, pero son de dos tipos, los antipsicóticos típicos y los atípicos. ¿De acuerdo? Los típicos está a la cabeza el haloperidol, la levomepromacina, la clorpromacina, la tioriacina, y los atípicos, ahí tenemos pues la olanzapina, quetiapina, risperidona, vitiprazol,
clozapina, que todos te ayudan a controlar estos síntomas. No están aprobados directamente por la FDA para tratar delirio, pero sí los utilizamos, están aprobados para tratar básicamente esquizofrenia. Entonces, pero tienen un problema interesante, que pueden producir muerte súbita por prolongación del intervalo QT, y es independiente de la dosis. Entonces hay que utilizarlos con cuidado, despacito, como dice la canción, ¿no? ¿Quién es el compositor de Despacito? Luis Fonsi. ¿Ah? Luis Fonsi. No, autor. Se ganó un 0 por eso. ¿Quién es el compositor de Despacito? Sí. ¿Quién es? Ah, se lo tomas moscas. Celular. ¿Quién es? A ver, doctor, cuéntenos. ¿Quién es el compositor de Despacito? Debe decir Erika Ender, ¿no? ¿O no? Así es. Debe decir Erika Ender. Caso cerrado, dice el doctor. Erika Ender es una panameña, ¿ya? Entonces tenemos que ir despacito. Entonces, para evitar esto, para evitar esta complicación que es una probable muerte súbita por prolongación del intervalo QT, trabajamos con esto. Intervenciones no farmacológicas. Y eso sucede cuando no escuchas a la familia, ¿de acuerdo? La que te tiene que dar información para tratar esto es la familia. Entonces tenemos que trabajar con ejercicio físico, socialización, estimulación cognitiva, control de factores de riesgo cardiovascular. O sea, el paciente tiene que tener una rutina. No le puedo cambiar el color del cuarto, a mí no me gusta que esté así y esté así, mejor la vamos a voltear, aquí tiene más espacio. Esos pequeños cambios hacen que tu paciente se desoriente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo les digo ahorita, se han ganado un pasaje, sobre todo los varones, hay mujeres que les gusta el fútbol? ¿A quién les gusta el fútbol? Nada. ¿A quién le gusta el fútbol de los hombres? Todos, ¿no? Entonces ya, vamos a ponerlo. Las mujeres acá no les gusta el fútbol. ¿De acuerdo? Hay unas mujeres que sí les gusta. Y les digo a los varones, les digo, les voy a regalar un pasaje a la final del mundial. Pero se tienen que ir ahorita. Ya hasta veces se está yendo, doctor. Ya se va. O sea, se va, no importa. No le importa cómo sea, agarra sus cosas, se va. Ya pedirá limosna, se comprará ropa, no sé, algo hará. Entonces su capacidad de adaptación es muy rápida. De acuerdo que se adaptan rápidamente a cualquier situación. El adulto mayor no. Entonces él vive más en rutina. Si tú le cambias su rutina, es como que le estás cambiando a todo el mundo. ¿De acuerdo? Lo que les ha sucedido, no sé, yo he tenido la oportunidad de viajar fuera a varios países y al principio uno llega medio temeroso, ¿no? Entonces entras al hotel, ya te instalas, todo, sales al hotel, miras para arriba, para abajo, buscas tus puntos de referencia para no perderte, y ahora ya no te pierdes con el aparatito ¿no? Entonces sales, buscas y empiezas a dar una vuelta, y después ya te empiezas a mover. En unas 6 horas ya te estás moviendo como pez en el agua, ¿no es cierto? Y más con el aparato, con ayuda del celular, peor todavía. El adulto mayor no tiene esa capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, si tú le cambias esas rutinas, el paciente se desorienta y te hace síndrome confusional. Entonces tiene que tener rutinas. 8 de la mañana se levanta, 8:30 toma desayuno, a las 9 de la mañana le lavamos los dientecitos, a las 9:30 se pone a pintar, a las 11 salimos a caminar al parque, media hora, a las 12 regresamos, se lava las manos, come su fruta, hacemos un poco de lectura, a la 1 de la tarde almuerza, así todos los días lo mismo. Es lo que pasa con esta señora, que les comenté cuando la fui a ver. ¿De acuerdo? Sábados y domingos no va ella. Entonces le cambian toda la rutina a la señora. Y ahí la señora, los lunes que va, te encuentra pues irritable, no duerme, y si no duerme la paciente, no duerme pues la cuidadora, ¿no? Porque ella duerme con ella en el cuarto. Entonces el doctor me dice, hace 2 días que la paciente no duerme, y yo tampoco. Y la cuidadora también es adulto mayor, la señora. Mi paciente tiene como 89 años, va a cumplir 90, y la cuidadora debe tener como 60 y pico de años. Entonces la señora tampoco duerme, ¿no? La señora estaba así, la cuidadora. Entonces, ¿quién cuida a quién, no? ¿Tú crees que la va a poder cuidar? Bien difícil. Entonces, todo esto. Seguridad en el hogar, eso lo hemos hecho, ¿no? Cuando sus compañeros hacen una historia clínica, yo les pongo un problema que tiene su paciente y ellos tienen que ver qué cosa es lo que van a hacer con su paciente en casa. ¿De acuerdo? Entonces, la seguridad es importante. ¿Qué cosas te pueden acelerar la pérdida de memoria? Caídas. ¿De acuerdo? Infecciones. ¿Qué más te puede dar? La depresión te puede dar. ¿Qué sucede al inicio? Cuando tú todavía estás empezando tu demencia, si te das cuenta que te olvidas y eso, y si te deprimes va a hacer que gatilles o que avances más rápido la demencia. ¿Qué más? Es tu paciente, ¿eh? Es su paciente de ustedes. ¿Qué más? Quiero, ¿qué más te puede aumentar? En este caso, ¿qué le ha aumentado el problema de memoria a tu paciente? Un golpe, no, pues ya, todo ese intento de asesinato. ¿Por qué tendría que golpear yo a mi paciente? ¿Qué le ha pasado? En mayo, ¿qué le han hecho? Se ha fracturado la cadera, ¿de acuerdo?
las fracturas, las cirugías, hacen que la progresión de la demencia aumente. O sea, lo que tenía que perder en 2 años en este paciente de memoria lo ha perdido en un lapso de 2 meses. Y encima ha hecho una hemorragia digestiva alta, probablemente por complicación de los antiinflamatorios que estaba recibiendo. Entonces, es importante esto, prevenir estas cosas que les estoy diciendo. O sea, el paciente pues no lo puedo llevar a la que quita el fin de semana a comer chicharrón de chancho, ¿no? O sea, no sabemos si viene con su ensalada así toda media fea, entonces a nosotros no nos pasa nada. Por ejemplo, cuando comemos ensaladas llenas de bacterias, los grupos que han estado rotando compraban su sanduchito ahí en la esquina, ¿no? del hospital de Yanaguara. Está la tía bacteria que le llamamos nosotros, ¿ya? Y si ustedes se paran ahí 5 minutos a ver cómo es la manipulación de alimentos, se van a dar cuenta, y eso me estoy comiendo y te apuesto que no vuelves a comer. Porque la manipulación de alimentos es terrible. Te puede estar recibiendo la plata, te está dando por acá, se está agarrando la nariz y sigue cortando el pan. O sea, fíjense. Lo que pasa es que ustedes son medio shakirescos, son pues, ¿no? ¿Sí o no, doctora? ¿Por qué son shakiros o shakiras? ¿Por qué creen? No, porque cantan bonito, ¿ah? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué son shakiros o shakiras? Ese ya se olvidó, pues, José, ¿ves? Son ciegos sordomudos, pues. ¿Ah? No miran, no ven y no hablan, ¿no? Entonces, tienen que hablar con sus pacientes. Yo le digo shakiras. Y se los demuestro a cada rato, ¿no? Tengo 3 pacientes. ¿Qué le pregunto al paciente cuando entra? ¿Cómo está? ¿Qué se llama? ¿Qué hace? ¿Qué les pregunta el doctor Ramos a sus pacientes cuando entran? La primera pregunta que les hace. Usted rota con el doctor Ramos. Usted también. Exacto. ¿Qué le podemos ayudar? Nosotros preguntamos eso. Somos los creyentes, somos los únicos que preguntamos eso. Y acá, esto es importante. Apoyo al cuidado. No puedo yo hacer un tratamiento de un paciente con demencia si no le voy a dar un apoyo y soporte al cuidado. ¿De acuerdo? Por eso un cuidador 24/7 no existe. Se tiene que descargar. La señora trabaja 5 días a la semana, me parece bien. El problema que tiene es que no sabe qué tipo de cuidadoras hay los fines de semana. Yo tampoco las conozco, ¿de acuerdo? Entonces, pero parece que va mal porque cada vez que me llama es porque algo sucede con la señora. Entonces, la tarea que le he dejado es, ya estamos que jueves, sí, ¿no? Jueves. La tarea que le he dejado es que mañana la revise. Cuando la cambie, la revise para ver si no tiene algún indicio de algún golpe, si no tiene algún moretón, alguna equimosis. Ya, entonces, ella me dice que no, de acuerdo, pero el hecho que sea más acuciosa y que revise, porque esa paciente se ha deteriorado. Ya, o sea, no tiene sintomatología de un proceso infeccioso, está saturando bien, le hemos examinado para ver si tiene problemas de infección urinaria, no tiene puntos ranureterales, ¿de acuerdo? Entonces te responde relativamente bien lo que dice. Entonces la otra opción sería que haga pues, un trastorno hidroelectrolítico, ¿no? que haga un hiponatremia, pero no me parece, tiene exámenes de hace un mes que están normales. Y entonces no vaya a ser por ahí que de repente se les ha caído y no ha dicho nada, ¿no? Y por eso la señora se ha deteriorado y 2 días que ya. Educación y entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces la idea es de que nosotros tenemos que ir anticipándonos a lo que va a pasar con tu paciente para que la familia y el cuidador esté preparado para lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Y algo que no hacemos acá, que sí lo hacen en otros países, es planificación anticipada. ¿Ya? Yo soy un convencido de que el paciente tiene que saber su diagnóstico. Si ustedes tuvieran cáncer a los 80 años, ¿les gustaría saber o no? ¿Quién dice sí, quién dice no? A mí sí me gustaría saber. ¿De acuerdo? Porque eso me va a dar tiempo que yo pueda planificar mi vida. ¿De acuerdo? ¿Qué le voy a dejar aquí de mis hijos o si lo voy a donar? Pero ordenar mi vida. ¿De acuerdo? A mí me da mucha risa, ya, y si soy muy sarcástico con los pacientes, cuando van y me paran en la puerta y dicen, doctor, por si acaso mi papá tiene cáncer de próstata, pero él no sabe. ¿De acuerdo? ¿Y quién le da el tratamiento? El oncólogo. ¿Y cada cuánto tiempo lo lleva al oncólogo? Todos los meses. ¿Qué profesión tiene su papá? Ah, mi papá es ingeniero. ¿Y usted cree que su papá es estúpido? Le digo. ¿De acuerdo? Se lo lleva todos los meses al oncólogo. ¿Qué hace el oncólogo? ¿Qué trata? ¿Hemorroides? ¿De acuerdo? Entonces le digo, no se haga, pues señora, ¿no? Pero bueno, como me abordan ahí y me van a pagar, entonces tengo que morderme la lengua. Bueno, pues no le digo nada. Y el paciente, tú te pones a conversar con él, le digo, ¿algún otro problema? Sí, doctor, tengo un problema con la próstata. Yo sé que es cáncer, así te dice, ¿eh? Yo sé que es cáncer, pero mis hijos dicen que no, que todo está bien, pero yo sé que es cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, debes saber. Y saber te da pie a esto. En nuestro país no está reglamentado. En otros países sí. Si tú te detectan enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, tú puedes decir
que cuando esa demencia avance y que si te da una neumonía severa, pues no entres a cuidados intensivos y que te dejen morir tranquilo como evolución natural de la enfermedad. De acuerdo, ya teníamos una paciente bien característica, ¿no? La señora que entró en representación de su papá de 104 años. Me volvió a abordar, ¿ah? Regresó, sí. Doctor, ¿para cuánto tiempo le voy a dar al lopurinol? ¿Toda la vida? Nada, todo tiene su final, doctor, nada dura para siempre, ¿de acuerdo? Hasta que sea necesario, ¿de acuerdo? ¿Y qué más me preguntó? O sea, alguna cosa más que no le presté atención, pero la hija era bastante intensa, la señora. Y quería que le saquemos análisis y todo lo demás cuando su papá tenía, ¿cuántos? 104 años, ¿no? Y tenía su demencia, tenía un edema de miembro inferior izquierdo. Entonces, si el paciente planificara, y ella decía, no, yo sí puedo decidir, yo sí puedo decir, si me da una neumonía no quiero que me lleven a UCI. Yo le dije, a usted sí la llevo a UCI, ¿de acuerdo? O si no quiero, pues sus probabilidades de supervivencia son altas. De acuerdo a lo que me diga, pues que le ha dado 3 infartos, 2 accidentes cerebrovasculares, que tiene enfermedad renal crónica en estadio 5, etc. Entonces ahí sí no le llevo a UCI, ¿no? Pero sí tenía, ¿cuántos años tendrá? ¿60? Menos, ¿no? 55, de repente mi edad, no sé, pero ella quería que no la metan a UCI. Pero ella sí tiene el derecho a ir a UCI, ¿de acuerdo? Entonces, esta planificación anticipada te permite ordenar tu vida y te permite decir, yo no quiero que me lleven en caso de que suceda estas cosas. Y en otros países eso es ley, o sea, tú no puedes. Te dicen, tiene un documento de planificación o anticipada y no lo metan a UCI ni le hagan unas pruebas invasivas. Tú lo dejas tranquilo. ¿De acuerdo? Es mi decisión. Entonces, en la demencia tenemos que hacer manejo por estadios. ¿De acuerdo? No me interesa tanto que sepan cuáles son los estadios de cada demencia, porque si no se acuerdan lo que los 4 gigantes de la geriatría, menos se van a acordar de los estadios. Pero sí que tienen que saber que en el estadio leve hay unas estrategias que tenemos que implementar. ¿De acuerdo? En el estadio moderado tenemos que incluir otras cosas. En el estadio severo ya tenemos que empezar a hablar de cuidados paliativos, porque es una enfermedad que va a llegar a una etapa terminal, ¿ya? Y que los ajustes terapéuticos los voy a ir haciendo en cada estadio, dependiendo de lo que tenga tu paciente. ¿De acuerdo? Pero miren ustedes, acá dice cuidados paliativos. O sea, donde yo muchas veces no voy a hacer gran cosa para tratar la enfermedad ya me ganó. ¿De acuerdo? Entonces voy a propiciar que el paciente tenga lo que a ustedes les gusta decir cada vez que les pregunto algo, es calidad de vida, ¿no es cierto? Entre comillas, calidad de vida. A veces a mí me gustaría tener demencia, ¿no? Porque no me doy cuenta de lo que pasa en el mundo y así vivo feliz. Yo vivo en su mundo de ilusión y fantasías, por si acaso, ¿no? Así que el paciente con demencia vive feliz. ¿De acuerdo? El problema somos nosotros, cuando queremos que hagan lo que nosotros pensamos que es lo correcto. ¿Qué hemos explorado hoy día con esa paciente? Hemos explorado las expectativas que ella como hija tiene con su papá. Y ella quiere que su papá me mejore, ¿no? Y cuando le digo, si usted estaría en el lugar de su papá, ¿le gustaría que le saquemos sangre? Ah, no, doctor, déjeme a mí así, ¿no? Entonces, si a usted no le gustaría, si estuviera en el caso de su papá, ¿por qué me obliga a mí, me quiere obligar a que yo le saque sangre a su papá? Porque algo hay que hacer, ella dice, ¿no? Entonces la señora debe ser media sorda. Entonces no se escucha lo que ella dice. Y se lo hemos dicho, ¿ah? Yo se lo he dicho. ¿De acuerdo? Primero escúchese usted y póngase, ordénese usted qué es lo que quiere. Entonces, manejo por estadios. ¿De acuerdo? Que eso es una norma en pediatría cuando hablamos de deterioro cognitivo. Entonces, diagnóstico diferencial. El diagnóstico preciso, el primer paso hacia un tratamiento efectivo. Básicamente, ¿cuál es lo prioritario? Es las medidas no farmacológicas. ¿De acuerdo? Los fármacos, el tratamiento farmacológico no tiene una evidencia efectiva en producir algún beneficio al paciente. Sí hay pacientes que se pueden será pues, bueno, así es, así son, bueno, no importa. Ya, entonces la demencia tipo Alzheimer acá tiene las características para que las puedan evaluar. Ya, la demencia vascular de igual manera, hay problemas de hipoperfusión cerebral. Los síntomas pueden variar, pero generalmente van deterioro cognitivo y cambios en el estado de ánimo y problemas de memoria precedidos por un accidente cerebrovascular o un evento vascular cerebral, como quieran llamarle. La demencia frontotemporal, como ya les comenté, aparece en estadios más tempranos, ¿de acuerdo? Entre 45 a 65 años. Yo he visto pacientes con demencia tipo Alzheimer de 30 años. Ya, pero ellos ya tienen una mutación genética, ¿de acuerdo? Tienen una mutación genética en la apolipoproteína E4, ¿de acuerdo? Y es autosómica dominante, ¿ya? Y provoca problemas de Alzheimer, pero a edades tempranas. Eso lo he visto cuando hice mi pasantía en Colombia,
ya, donde tienen un grupo, una región de Colombia que la mayoría es portadora de ese gen de la polipoproteína E4 y que causa demencia en estadios tempranos. De ahí llegan hasta la consejería genética. ¿De acuerdo? Si yo soy portador de ese gen y me voy a casar con la doctora y no lo tiene, me hacen una consejería genética y le dicen a la doctora y a mí, no tengas hijos, porque tus hijos van a salir con demencia. ¿De acuerdo? Entonces la familia sabe lo que se va a tener. ¿De acuerdo? Y sí he visto pacientes con demencia de 30 años. Mucha pena. De verdad. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Apolipoproteína E4. ¿De acuerdo? Pero eso no va a venir en el examen, doctor. Por gusto lo pongo. ¿Ya? Entonces, ya que hemos hablado, ya para terminar, ya vamos a hablar de dos, nos piden que hagamos dos cosas, o les hagamos unos ejercicios para diagnosticar demencia, ¿no? Entonces, en este caso, lo que más se utiliza, el test más usado es el Mini Mental State Examination, ¿de acuerdo? El MSE, ¿de acuerdo? O el examen mínimo del estado mental en castellano, que es la prueba más usada, ¿de acuerdo? Se creó en el año 75 y tiene todos estos componentes. Hay que evaluar orientación, fijación o registro, atención y cálculo, memoria de evocación, lenguaje y praxis constructivas. ¿De acuerdo? Son todos esos ítems que evalúa. ¿De acuerdo? Ahí están las cosas que tenemos que preguntar y esta es la interpretación de los resultados. Pero ojo, para hacer este test, por lo menos tu paciente tiene que tener mínimo 10 años de escolaridad. ¿De acuerdo? Si tiene menos de 10 años de escolaridad, no te va a poder responder ese test. ¿De acuerdo? Y si es analfabeto, peor todavía. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de por lo menos que sea un paciente con primaria completa. ¿De acuerdo? Muy bien, este es el test que viene así, lo vamos a desglosar por partes. Esta es la primera parte que tiene que ver con orientación, donde se le pregunta el año, el mes, el día de la semana en el que está, ¿de acuerdo? Y la hora sin mirar el reloj, ¿no? Y dónde nos encontramos, ¿no? Diga en qué año estamos, en qué año, en qué mes nos encontramos, en qué día nos encontramos, en qué día de la semana. Por cada acierto le das un puntito. Y tiene que ver también, evalúas el espacio, ¿no? Cuando hicieron la historia de su paciente, sus colegas o sus compañeros que rotaron conmigo, el paciente estaba aparentemente orientado en espacio, ¿no? Pero no en tiempo, ¿de acuerdo? En tiempo y persona también estaba orientado, pero en tiempo no. Entonces diga en qué país nos encontramos, en qué ciudad, en qué departamento, en qué lugar y en qué piso estamos ahorita. Quinto. En el quinto, ¿no? ¿Seguro? Ya está. La evaluación de la memoria, acá utiliza casa, mesa, árbol. ¿Cuáles son las palabras que yo utilizo, Santiago? Uy, madre. Pelota, bandera y mensaje. Ahí ya, felizmente. Ya no les hago test porque como hay demencia de inicio temprano, no es el que también encuentro. Una vez encontré una prueba de reloj alterada, así que ya no les hago pruebas. O sea, Uber les hizo una prueba, no sé qué grupo, con el Hans Glick y salió 14. Sí, estaba desnutrida la doctora. Ya, mejor no le hagas, le digo. Vas a encontrar cada cosa. Entonces no te metas en problemas, ¿no? Entonces, atención y cálculo, les pedimos esto, ¿de acuerdo? Que de a 100 le reste de 7 en 7 en forma sucesiva. Si te falla acá, ¿de acuerdo? Que fallan, ¿ah? Que fallan. Hoy día lo hemos hecho y fallan, ¿ya? Entonces, si llega hasta acá, pum, listo. Solamente son 2 puntos, nada más, o 1 punto. Si solamente te dice 93, después te dice 81, ¿de acuerdo? Pero yo necesito distraerlo un poco porque necesito que fije. O sea, que fije esto y esto. La fijación demora entre 2 a 3 minutos. ¿De acuerdo? Por eso tengo que distraerlo entre 2 a 3 minutos. Entonces, yo le sigo diciendo 93. ¿Qué sigue? 88. No, sigue 86. Muy bien. ¿Qué sigue? De 86 sigue 71. No, sigue 79. De 79, ¿qué sigue? 65. No, no sigue 65. Sigue 72. Entonces, para distraerlo. Y de pedirle después que haga la memoria de evocación. Le digo que me repita las palabras que yo le mencioné anteriormente. Por cada acierto te da un punto. El máximo puntaje es 3. ¿De acuerdo? La nominación le enseño pues 2 objetos, ¿no? ¿Qué es esto? No, doctor, es un esfero. Un esfero. Sí, es un esfero. Así le llaman en Colombia, es esfero. ¿Por qué le dicen esfero? Le digo. Ya, porque la bolita pues es redondita, ¿no? Parece una esfera, le llaman esfero. ¿De acuerdo que le dicen al estetoscopio? Ponendo. Ponendo. En Colombia le dicen ponendo. ¿De acuerdo? Y cuando yo fui a comprar un mandilón, pues si voy a poner en la Javeriana, tengo que comprar un mandilón de la Javeriana, ¿no? ¿Y dónde venden mandilones? ¿Qué es un mandilón? Eso que estás usando, esto se llama bata. Mandilón acá en Colombia es pisado, o sea que no deja a la mujer, bueno, pues ¿dónde compras la bata? ¿De acuerdo? Entonces tienes que aprender también un poquito su forma de mejorar las cosas. Pero sí, dicen ponendo.
Y de ahí me dijeron pues que en Colombia tienen estúpidos esféricos. ¿Qué les parece? Acá también en Perú hay. ¿Ya? ¿Por qué estúpidos esféricos? Porque cuando lo mires es un estúpido, dice. Se pasaron. Pero bueno, son cosas de la vida. Entonces, le pides que repita en un trigal había 5 perros, si te lo dice como tal es un punto, le haces que te obedezca, o sea, le das estas órdenes. Señor, tome esta hoja con su mano izquierda, o si quiere la mano derecha, lo dobla por la mitad y lo deja en el suelo. No le vuelves a repetir. ¿De acuerdo? ¿Qué me dijo? Lo que le indiqué. ¿De acuerdo? Si hace todos los pasos, un punto por cada actividad resuelta. Si no lo cumple, pues ya falló en el Le muestro un letrero que diga esto. Señor, cumpla lo que dice acá. ¿De acuerdo? Y cierra los ojos. Entonces tu paciente tiene que cerrar los ojos. ¿De acuerdo? Y le pido que me copie este dibujo. ¿Cuál es la característica de este dibujo? La característica de este dibujo es que la intersección de las dos figuras tiene que formar un cuadrilátero. Ahí parece un rombo bien bonito, ¿no es cierto? Pero no importa si es rombo, ¿ya? Lo que me interesa es de que esta intersección de estas figuras forme un cuadrilátero, o sea, una figura de 4 lados. ¿De acuerdo? Entonces, si forma esa figura de 4 lados, tiene un punto. Si no lo forma, 0. Entonces, sumas y restas y te da lo que teníamos acá, ¿no? De 24 a 30 normal, de 18 a 23 deterioro cognitivo leve, de 10 a 17 deterioro cognitivo moderado y 0,9 ya pues un deterioro cognitivo severo. ¿De acuerdo? Los que hemos estado rotando conmigo hacemos un poquito de todo, ¿no? Hacemos un test de fluencia, hacemos un test de Pfeiffer, hacemos un Minimenta casi no hago, y lo que hago es el test del reloj. Este es el test del reloj. El que hemos hecho en la mañana, hoy día hemos hecho, ¿no? Sí, el que hemos hecho en la mañana es el test del reloj de Schulman, ¿de acuerdo? Donde yo le pido que dibuje una esfera y que coloque todos los números, le pido que dibuje un círculo. Acá en el test del reloj de manos, que sí está validado para el Perú, se le entrega ya un círculo dibujado con un diámetro de 10 centímetros, ¿de acuerdo? Y se le pide al paciente que ponga todos los números como va en el reloj y que marque las 11 y 10. Entonces tu paciente hace ese dibujito y tienes que tener una cuadrícula para poder calificar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pones tu plantilla, el 2, el 6, el 3 y el 9 no cuentan, y cada numerito que falta, o sea, el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8, el 10 y el 11, tienen que estar en la porción del PAI que les corresponde, ¿de acuerdo? ¿Puede estar el 4K pegadito al 3? Sí, puede estar, pero es la porción del PAI que le corresponde. Entonces tienes acá, evalúa así la proporcionalidad. Acá el 2 puede estar pegadito acá y el 1 acá, también es válido, está dentro de la porción del PAI que le corresponde, ¿no? Evalúas la hora. O sea, el minutero tiene que estar en el último cuadrante y el horario en el último cuadrante y el minutero en el segundo cuadrante. Y la otra evaluación que haces es la proporción entre horario, que es más corto que el minutero. ¿De acuerdo? Entonces sumas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hora correcta 9, proporción entre horario y minutero. ¿De acuerdo? 10. 10 puntos es lo máximo que puedes tener. Si tiene 8 o menos, el paciente ya tiene deterioro cognitivo. ¿De acuerdo? Y tendrías que mandarlo a una evaluación más precisa. Estas son pruebas de evaluación neuropsicológica. Cuando yo me fui a rotar a Colombia, había una unidad de demencias que solamente hacía evaluación de demencia los viernes y se evaluaba solamente 4 pacientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¡Ah, chico! Ya. ¿Ya? ¿Pasó? Ya le quité el estornudo, ¿no, doctora? Ya está. Entonces, se hacía la evaluación por 4 pacientes y el paciente pasaba por el geriatra, pasaba por el neurólogo, pasaba por el psiquiatra y pasaba por el neuropsicólogo. ¿De acuerdo? Entonces, después de que evaluabas tus 4 pacientitos, ibas al auditorio, almuercito gratis, que lo llevaba a un laboratorio y te ponías a discutir paciente por paciente. Y el que empezaba siempre era el geriatra, mi paciente de tantos años, con tales de antecedentes, tales diagnósticos, las pruebas tales que le hemos hecho, entonces para nosotros es una enfermedad, una demencia vascular. El neurólogo agarra y dice, no, a mí no me parece demencia vascular, más tiene componentes de enfermedad por cuerpos del ego. Y el psiquiatra dice, a mí me parece un Alzheimer. ¿De acuerdo? Y el que tiene la última palabra, ¿quién es? El neuropsicólogo. El neuropsicólogo dice, todos ustedes están locos, esto es una demencia frontotemporal, variante semántica. Listo, fregados todos, ¿no? Amén, decimos. ¿De acuerdo? Porque el neuropsicólogo tiene todos los patrones de las alteraciones cognitivas que se van presentando por cada enfermedad. Entonces, ella es la que nos saca de dudas. ¿De acuerdo? Sobre eso ya hablaba el último. ¿De acuerdo? Y eso era bastante interesante. Entonces, si nos peleábamos duro con las sí, era bien
bien interesante. Entonces lo que encontramos es estos son dibujos de sus compañeros de otros años que han hecho su test de reloj, por eso ya no se los hago a ustedes. Ya, entonces están bien mal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, mentira, no son de sus compañeros. Ya son de pacientes que se les toman y todos están alterados, ¿no? A diferencia del test de Schulman que hemos hecho en la mañana, donde no evaluaba la proporcionalidad, simplemente que estén todos los números correctos, este test sí lo hace. De acuerdo, tienes que tener tu plantilla para ponerla y evaluar y sumar los puntos que se hacen, no es muy difícil. ¿De acuerdo? Y con eso hemos terminado. ¿Preguntas?